Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Con relación a la expresión "mátalos en caliente" que se le atribuye al presidente Porfirio Díaz, es un mito detrás de la orden precisamente de Porfirio Díaz. El telegrama enviado a su amigo y entonces gobernador de Veracruz, Mier y Terán, no contiene estas palabras. Comenzamos. El que sea un mito lo asegura Carlos Tello Díaz, escritor del libro Porfirio Díaz, su vida y su tiempo. Y según él dice que no fueron sus palabras, sino una interpretación que hicieron los medios de comunicación de la época. Aquel episodio y muchos otros fueron recogidos a lo largo de 3 años y medio de investigación y recopilados por el maestro Carlos Tello, tataranieto de Porfirio Díaz, en su libro Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, presentado en Oaxaca en el 2019 en el Teatro Macedonio Alcalá. Fue mucha investigación porque el libro está basado en fuentes primarias, es decir, no en otros libros que hayan escrito sobre el tema, sino en los testimonios de los propios protagonistas por medio de sus cartas, diarios, memorias, lo que dicen los periódicos de la época, los decretos. El doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París indicó que aquel telegrama emitido en 1879 para reprimir la rebelión en Veracruz se encuentra en el archivo de Porfirio Díaz en la Ciudad de México. La aduana de Veracruz era la principal fuente de financiamiento del gobierno de México en el siglo XIX. Era una plaza importante. En aquel año surgió malestar en el puerto por una ley que prohibía el contrabando. Un grupo de personas cercanas al expresidente Lerdo de Tejada fraguan una rebelión con vínculos con Campeche y Yucatán. Díaz toma conocimiento detallado del caso y en el momento en que se revela un vapor de guerra Libertad en Tlacotalpan, ordena la represión violenta. Mier y Terán ejecuta a 9 personas en Veracruz en el transcurso de esa noche. Se arma un escándalo en México. La prensa empieza a comentar que en realidad fue una instrucción de Díaz y que decía "mátalos en caliente". Con esa frase pasó a la historia ese episodio. Lo que Díaz ordenaba en su telegrama era más elaborado, más difícil de recordar. Decía que había que capturar al vapor Libertad, que había que fusilar a los oficiales comprometidos en la rebelión y que había que diezmar a la tropa, es decir, ejecutar a 1 de cada 10, un castigo convencional desde tiempos de las legiones romanas. Así lo relata el maestro en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. La biografía está dividida en 3 partes. La primera narra la vida de Díaz desde que nace en 1830 en Oaxaca hasta que ocupa la Ciudad de México en 1867 con el Ejército de Oriente para entregarle la capital a Juárez, con lo que la República Mexicana triunfa contra el imperio de Maximiliano. El segundo tomo narra lo que sucedió después, es decir, la división de los liberales en 2 grupos, por un lado los que están a favor de la reelección de Juárez y los que están en contra y postulan a Díaz, lo que hace que a partir de ese momento Porfirio Díaz, quien había sido discípulo, colaborador, amigo y aliado de Juárez,
comienza su distanciamiento de él. Bueno, pues según el autor de este libro, Mátalos en caliente, no fue la frase textual del telegrama que envía Porfirio Díaz al entonces gobernador de Veracruz. Bueno, pues así las cosas, aquí les dejo esta información. Les agradezco su atención a esta cápsula cultural. Hasta la próxima.